amigos, continuamos con este programa Identidad Cultural, el programa de la Corporación Mi Cultura. Trabajamos por el rescate y salvaguarda de todas nuestras tradiciones, esas tradiciones que nos identifican como momposinos y que nos hacen sentir orgullosos de haber nacido en esta tierra de Dios. Gracias Dios por habernos permitido nacer aquí. Hoy sábado 3 de octubre del año 2020 continuamos ahora con un tema muy relevante, un tema muy importantísimo. Vamos a hablar sobre la historia de la granjería típica momposina y su importancia en nuestra cultura. Para abordar este tema hemos invitado a una persona que conoce y maneja este tema, que es la doctora Cruz María Campo. La doctora Cruz, ¿qué tipo de granjería o dulces o jugos se elaboran aquí en Mompox? Y de esa variedad gastronómica, ¿cuáles se están perdiendo? ¿Qué tipo de dulces se elaboran, doctora Cruzita? Cuénteme. El dulce de ñame, de batata, arequipe, dulce de mango, dulce de auyama, dulce de limón. Ahora lo vende allá en la Albarrada, Adalgisa, el dulce de casquitos de limón, que es de nuestras granjerías de antaño, que ha pervivido gracias al empeño de ella y su familia, ¿no? Dulce de mamón, el dulce de auyama, las tortas de casabe, los calabazates, las conservas de frutas, los casabitos, los casabes, los cabellitos de ángel, el batidillo, los cocotazos, las almojábanas, los pan de quesos, los rosquetes, las arepas, las arepitas, las arepuelas, las empanadas, los mazapanes, el pan francés, las carimañolas, las galletitas, las cucas, las panochas, los panderitos, las polvorosas, los caballitos, las piñitas, los quesitos de capa, los bollos de mazorca, de plátano, de angelito, el cafongo de arepa, el bollo limpio, el harinado, el suero atoyagüey y todas las delicias de la repostería momposina. Los bates, cremas, jugos, tutti frutis, chichas y bebidas en general forman parte de la citoplastia momposina o bebidas en general. Es bueno recordar un aderezo endémico de Mompox. Bueno, se habla de especies endémicas y yo utilizo este término porque la chicha de arroz con agua de azar es propia de Mompox. Y Jesús y todos los momposinos, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de estos manjares que han enriquecido la mesa de los momposinos por casi 500 años. Me preocupa que muchas cosas se están yendo para otras partes y ahora ya son de allá. No, señor, Mompox era el centro cultural de la región. Nosotros no podemos perder esa hegemonía. Es bueno recordar un aderezo endémico de Mompox, como es el agua de azares para aderezar la chicha de arroz. Recuerden que el maestro de inglés, Rodrigo Alvarado, hacía esta agua de azares en su casa. Hay otras personas que la han seguido haciendo, pero esto era de allá, de la casa de don Rodrigo. Bueno, Jesús me pidió que hablara de las siguientes granjerías: almojábana, arepa, pan de queso y la cuajadera. La almojábana son roscas hechas de maíz y asadas en horno de barro. Pueden ser de dulce o de sal. Las almojábanas se hacen con maíz, pero el maíz que se muele, no la promasa, no quedan igual estas cosas porque esos tienen algunos químicos que no permiten que crezcan. Entonces, ojo, porque incluso la levadura que se le pone a este tipo de granjerías son criollas, son propias de la región, sacadas del cuajo de la vaca. No es igual, no nos queda igual con los polvos para hornear o las granjerías o las ay carambas, estos polvos que se compran para las tortas. Esto no es igual. Es bueno hacerle un homenaje a una de nuestras más grandes portadoras de esta granjería, a doña Olfa de Nieto. Recuerden que todos los momposinos crecimos con esas almojábanas de Olfa. Los chicos que las voceaban desde las 5 de la mañana por las calles: almojábana,
Además tenían unos alargamientos de la vocal A espectaculares. Uno se despertaba escuchando a los voceadores de almojábanas y ya se le hacía agua a la boca porque llegaban a la mesa calienticas. Cada una de estas chazas de estos muchachos vendedores tenían el nombre Olfa. Entonces ya uno sabía que eran de confianza. Había que comprar, eran las almojábanas de Olfa porque eran las que tenían el mejor sabor. Arepa. La voz arepa viene del cumanagoto erepa. Es una torta de maíz duro que llaman seco, pilado y molido. Se le pone un poco de dulce y de queso. Estas arepitas las vendía Anita en el callejón de Don Blas. También recuerdo estas arepitas se vendían en la esquina del Matadero, la calle de atrás. Yo no sé si recuerdan, estas las vendían en las tardes, Anita las hacía en la mañana y iban sus hijos por el callejón y por todo Monpós vendiendo estas arepas en unos peroles. Es una torta de maíz duro que llaman seco, ese es con maíz pilado y molido. Se le ponía un poquito de dulce y se le ponía un poquito de queso. También la arepa, en una sección del diccionario, dice que es un pan de maíz cocido, molido y asado, sin dulce y sin sal, en forma circular. Los aderezos para las arepas han ido creciendo con el paso del tiempo. Las arepas pueden hacerse de diferentes formas, asadas, fritas, con huevo, etc. Cuando la arepa se hace directamente de maíz, tiene un sabor completamente diferente al de estos polvos que compramos para hacer arepa. La arepita es una tortica hecha de la masa del maíz y condimentada con panela y queso. En algunos casos también le ponían un poquito de anís, son las arepitas. Y las arepuelas son hechas con harina de trigo, se le ponían, pues estoy hablando de lo que yo comía en mi casa, ¿no? Se le ponía un poquito de queso, un poquito de huevo y un poquito de leche a esa masa de harina y se hacían y se freían en aceite o se podían hacer asadas y también muy ricas para el desayuno. Eran las famosas arepuelas. Así es. Un derivado de la arepa son los cocotazos. Los cocotazos son hechos de maíz choclo endulzado con o sin queso, depende de la economía de la casa. Se le ponía queso y después de molido se echaban a la sartén de aceite caliente con una cuchara. Entonces no quedaban redonditas, sino casi como unos buñuelos. Se llamaban cocotazos. Las arepas se vendían calienticas de casa en casa para el desayuno. Y el último término es la cuajadera. Es un dulce de maíz, leche y panela o azúcar. Se le pueden poner cualquiera de las dos. Se hornea hasta que queda a punto de caramelo. Yo recuerdo que en las casas donde no había el famoso horno de barro, entonces se ponía la paila, se ponía este dulce y arriba de la paila se le ponían unas tapas y a esas tapas se les ponían carbones encima, de tal manera que esta cuajadera es como una torta, pero una torta que no queda dura, queda blandita, a punto de caramelo y se servía de sobremesa especialmente para las Navidades. Cuando se servía este trocito de torta que quedaba bastante suave, casi líquida por dentro, se aderezaba con un chorrito de miel de panela, exquisita la cuajadera. El pan de queso es una porción de masa de harina de maíz y queso que después de cocida al horno quedaba crujiente. Ojo, que son hornos de barro, ¿no? Así es. Famosos nuestros panes de queso vendidos en chazas y que esperábamos con ansias para desayunar. Los voceaban desde las 5 de la mañana con dolor, con preocupación. Encuentro que los pan de queso de hoy en día no saben a nuestros pan de quesos. Ya ni siquiera les ponen queso. Queda una cosa ahí como muy feita.
Así es. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo espero haber colaborado con algo y espero que haya algunas preguntas. Un saludo muy especial para mi amigo Beto Beleño. Crucita. Jesús, cualquier cosa que pregunte, con muchísimo gusto estoy dispuesta. Claro que sí. Acerca de las panochas. Las panochas, eso yo pienso que es herencia española, las panochas. Sí, no, todas estas granjerías que se hacen con harina vienen de España, porque acuérdense que el trigo inicialmente no es propio de cultivarse en América. Entonces, estos panes, todos los panes, allá incluso los llaman bollos, que son esos panes redonditos o alargaditos, blandos, allá les llaman bollos. Esto vino, es herencia española. Los aderezos de pronto tengan mucho que ver con lo nuestro, pero la panocha es como una empanada que se hace con harina de trigo bastante condimentada, y en el centro se les pone anís, queso, o se les pone miel. Hay algunos condimentos especiales de acuerdo con la panocha. Puede ser crujiente o puede ser blandita, porque las encontramos también blandas. Deliciosas las panochas de los amigos Pontón, de allá saliendo casi de Monpós. Exquisitas. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, algo tradicional que también se ha ido perdiendo es la forma de vender estas granjerías, que era, las personas salían en burro o salían, y ahora se utilizan, los vemos en bicicleta, los vemos es en moto, y pienso que se está... Sí, pero Jesús, recordemos que los que venían en burro venían de los corregimientos vecinos. Recuerden que los bollos, que es un capítulo especialísimo en la granjería momposina, venían de Menchiquejo. Los bollos exquisitos, ese bollo limpio envuelto en hojas de bijao, venían de Menchiquejo, venían de Huataca. En algunas ocasiones también los traían de San Fernando, de La Rinconada, de Tierra Firme, y venían las señoras, venían en sus bollos unas matronas hermosísimas, sentadas ahorcajadas en sus burros, y venían por toda la población. Es bueno recordar en este programa dedicado a esto tan chévere como son nuestras granjerías, que estos bollos los ponían en las ventanas, en los pollos de las ventanas, desde las 5 de la mañana. La señora se levantaba y recogía los bollos de la ventana. No se los robaban, no se perdían. Estos bollos eran puestos allí, y la señora boyera, en su burro, iba de casa en casa donde eran caseros. Los caseros eran donde ella tenía que dejar su mercancía. Ella llevaba su mercancía, la ponía en el pollo de la ventana y seguía. Cuando ya terminaba de repartir todos los bollos, antes de las 6 de la mañana. ¿Por qué antes de las 6 de la mañana? Porque el desayuno se servía antes de las 6. Los muchachos a las 6 ya estábamos en el colegio en clases. Entonces, antes de las 6 de la mañana, esta señora tenía la obligación de, con sus caseros, de dejar los bollos en los pollos de las ventanas. Entonces, se hacía así, y después que acababa de repartir los bollos, ella iba otra vez de casa en casa y recogía su dinero. A veces yo recuerdo que no, venga mañana. Entonces ella al otro día iba por dos pagos de sus bollos, o a la semana, pero era maravilloso. Rescato muchísimo el respeto que había por lo ajeno. No se perdía un bollo, lo dejaban allí. También dejaban la leche, incluso las cantinas de leche quedaban en las puertas a las 5 de la mañana para que cuando usted se levantara recogiera su leche y sus bollos. Es maravilloso estos recuerdos. ¿Otra pregunta, Jesús? Así es, Crucita, así es. Y de eso es lo que nosotros pretendemos a través de estos proyectos. Recuperar de alguna manera las tradiciones que se vivieron hace años
y que de una u otra forma generan identidad en nosotros los momposinos. Es en parte lo que pretendemos con este proyecto. Claro, es que esto es muy importante porque es el rescate de la identidad, de todo lo que nos identifica como momposinos. Mire, por ejemplo, yo les cuento, una vez yo dictaba clases en posgrado y me tocaba ir a cualquier parte del país a donde la universidad me mandara. Una vez estuve en un pueblito del Cesar, ya les digo el nombre, bueno, en un pueblito del Cesar y me dijeron, ay, le vamos a brindar algo muy rico autóctono de aquí. Yo, ay, pues imagínense, autóctono, me interesé y me brindaron una almojábana en La Paz, Cesar, una almojábana idéntica a nuestras almojábanas a las que yo comía de niña, y les dije, esta almojábana no es oriunda de acá, esta almojábana es momposina. No, señor, esta almojábana es de acá. Les dije, llévenme donde la señora que la hace y yo hablo con ella. Y fuimos, el grupo de posgrado fuimos hasta allá y le dije, señora, estas almojábanas son exquisitas. ¿Dónde aprendió a hacerlas? Me dijo, yo aprendí desde mi abuela. Mi abuela era momposina. Me volteé y les dije, ¿se dan cuenta de dónde provienen las almojábanas? De Mompos. Y así se han ido esparciendo todas estas recetas. Ahora, eso está muy bien. Lo que no quiero que pierdan es la autoría, de dónde vienen, de dónde son momposinas. Por ejemplo, estamos en el mes de la Virgen del Rosario. Esas salves maravillosas que se cantaban en Mompós, resulta que ahora y que son de Santana, no tengo nada en contra de ninguno de nuestros pueblos. Antes valoro todo lo que se ha esparcido de nuestra cultura momposina, pero no son de allá, son nuestras. Han ido allá, y eso está bien. ¿Por qué? Porque Mompós era el foco de la cultura desde la colonia. Entonces, esos pueblos no existían en esta época. Cuando les estoy hablando, estos pueblos no existían. Mompós ya era en 1600, era ya un foco de cultura. Entonces, estos pueblos han tomado no solo las comidas, sino nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, procesiones, y qué bello. Eso es maravilloso, porque podemos hablar de Mompós como ciudad-región. Pero ojo, que no perdamos la autoría. Esto es importante, porque una vez hablando con alguien de Guamal decía que las marchas guamaleras, ¿qué quiere decir eso? No, las marchas de Semana Santa compuestas por guamaleros. No, señor, las marchas de la Semana Santa son momposinas, nosotros tenemos las partituras. ¿Cómo así? Qué bonito que ustedes la hagan. El paso robado de Guamal. Niñas, por favor, no puede ser el paso robado de Guamal, porque el paso robado es una tradición nuestra, que fue un concurso en épocas de la colonia. Mira, Jesús, como la gente joven no conoce la historia, entonces cualquiera se la cuenta, y se la cuenta desde afuera. No, señor. La idea de estos programas, y valoro y te felicito, es ese rescate de lo que nos identifica como momposino y de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos. Así es, Cruzita. 9:48 a.m. Interesante todos sus planteamientos. Hay un camino por recorrer, todavía un camino largo, y en ese trasegar, en ese camino que nos falta, debemos involucrar a los estamentos gubernamentales, empezando por la Secretaría de Turismo y Cultura, para que desde ese ámbito se empiecen a implementar políticas para que estas tradiciones, primero, la gente sepa que son nuestras. Hay que adelantar acciones para salvaguardar estas tradiciones como tradiciones momposinas, Cruzita. Sí. Afortunadamente he estado, desde mi trabajo doctoral para el Caro y Cuervo, he trabajado desde 1978 y sigo trabajando sobre cultura, tradición y léxico en Santa Cruz de Mompós. Tengo bastantes publicaciones ya para el Caro y Cuervo, el trabajo de tesis doctoral después de 34 años. Tiene 1000 hojas ese trabajo y es sobre Mompós. El único problema es que yo todo lo hago gratis y no tengo plata para publicar, pero hay que publicar esto para que en alguna parte quede constancia de lo que tenemos
y de lo que valoramos y tenemos que tener para las futuras generaciones. Así es, pero ¿quién es Cruzita Campos? Usted nos ha ilustrado muy gráficamente, de manera hablada, pero ¿quién es Cruzita Campos? ¿Quién es? Bueno, primero soy momposina, raizal como decimos, autóctona, nacida en el callejón de Don Blas, de dos personajes. Mi mamá fue maestra de banco, mi papá lo conocieron algunos de los mayores ya, tenía una venta de refrescos en frente a la iglesia de la Concepción con sus famosos jugos, crema, Milo y de todo lo demás, jugos de frutas, cuando el puerto en Mompox, de allí de la Concepción, en el puerto llegaban las chalupas, llegaban los carros, bueno, en esa época floreciente, entre comillas, de Mompox, porque estábamos cerrados. Yo soy momposina, me fui muy joven para Bogotá, nosotros teníamos que irnos necesariamente porque acá no había futuro para nosotros. Mi papá decía que había que educarnos, sobre todo a las mujeres, y esta es una de las cosas que valoro muchísimo de mis patriarcas y matriarcas, porque él decía, una mujer educada no se deja, y ustedes me conocen. Nosotros sabemos y defendemos lo nuestro. Bueno, yo no hice sino estudiar, estudiar y estudiar, y disfruto estudiando. Entonces, yo soy filóloga, mi título es filóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Hice 4 especializaciones, tengo 2 maestrías, ya está allí en curso el doctorado. No he hecho sino estudiar, soy lingüista del Caro y Cuervo. Esto me permitió, como les digo, hacer mi tesis para la especialización, hacer la tesis para la maestría, para el doctorado. Es decir, toda mi vida he estado escribiendo sobre Mompox. Desde 1978 iniciaron mis escritos sobre mi tierra, porque todos los trabajos de grado que hice para el Seminario Andrés Bello, Instituto Caro y Cuervo, fue sobre Mompox, sobre su cultura, sobre su tradición, sobre su léxico. Hay un capítulo de cada una de las cosas que nos identifican. Entonces, tengo 1000 páginas escritas. Es un trabajo de 34 años, lo terminé en el 2012, entre comillas, porque sigo escribiendo. He estado trabajando con el Ministerio de Cultura, como les decía, en estos proyectos de saberes y sabores de la depresión momposina, que es una cosa muy, muy grande. Además, con este trabajo que hicimos con el ministerio, recopilamos nada más de la yuca 60 recetas para hacer cosas con yuca. Increíble. Y las tengo. En un futuro las voy a publicar. ¿Cuándo? No lo sé, porque lo único que no tengo es plata. Todo lo demás lo tengo en la cabeza. Y ando feliz. Y ando feliz. De maíz también tenemos muchísimas recetas. ¿Por qué trabajamos yuca y maíz? Porque son nuestros alimentos ancestrales. Nuestros aborígenes se nutrieron con esto. Luego comenzaron a venir con los españoles los condimentos que nos llegan de Europa, luego las carnes, el ganado, todo tenemos. Todo esto desde la parte cultural lo tengo en estos trabajos. Sería muy interesante hacerlo. Ahora, en este momento estoy de presidente de la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox, y hemos estado en esta época de pandemia y de cuarentena, hemos estado trabajando la semana pasada tuvimos un trabajo con Onda sobre los pueblos patrimonios. Entonces se escogieron los pueblos patrimonios, Mompox, Onda, Salamina, bueno, todo, incluso Bogotá, y se hizo una presentación con el Banco de la República, muy, muy interesante. Hablé de mi tierra. Bueno, hablar para mí de Mompox es un placer. Como les digo, yo tengo tela para cortar. Esto es para cursos y cursos. Tengo 1000 páginas de mi tierra. Es interesante y es meritorio el trabajo que usted viene adelantando acerca de preservar esa memoria. Es que es una memoria histórica y una memoria cultural de lo que
de lo que representa Mompox ante la región, ante Colombia y ante el mundo. Eso merece, Cruzita, buscar la forma de publicar esos libros, esas investigaciones, porque no le perdonaría a usted nunca que dejara eso guardado en el baúl de los recuerdos. No, lo tengo en el computador del amor. Sí, porque... sí, cuénteme. Hay que compartir, compartir conocimientos. No, de todas maneras, desde la Academia de Historia estamos haciendo una serie de trabajos. Los académicos son muy inquietos, pues en la medida de las posibilidades, porque recuerden que nosotros trabajamos gratis, pero hay que vivir. Entonces, yo afortunadamente ya estoy pensionada y puedo de pronto dedicar un poco más de tiempo a estas labores, pero la otra gente tiene, a ti te consta, tienen que hacer otras cosas, entonces no se les puede exigir 100%, y desafortunadamente muchas veces nuestros coterráneos ni siquiera saben de lo que se está haciendo y están criticando, están diciendo cosas. Tú acabas de participar en este concurso, podríamos decir, de proyectos del Ministerio de Cultura, y fuiste favorecido. Tú sabes toda la papelería que hay que hacer. Esto no es fácil para que te den 3 pesos, porque tampoco es que te alcance para mucho. Yo para la Semana Santa presenté a motu propio ese proyecto para ver si arreglaba la Casa de los Apóstoles, porque esa era mi idea inicial, porque se supone que los dineros para los pasos, para los arreglos de andas, de imágenes, música y todo, venía a través de la gobernación y a través de Cultura. Al fin, con la cosa de la pandemia no se pudo, no nos enviaron ningún recurso, 0 pesos, pero con lo que me envió el ministerio, que me envió la mitad de lo que nos habíamos ganado en el proyecto de concertación. Yo trabajé por economía naranja, entonces nos dieron y nos alcanzó un poco, estoy debiendo, un poco para pagarlos a Totón, los arreglos de las imágenes del Vía Crucis. De un año para otro se deteriora todo, sí. Hay que volver a comenzar de cero, no tenemos un sitio donde guardar las imágenes, bueno, todas estas cosas. Y por ahí alguien me decía, señor, pero es que están diciendo que usted se quedó con la plata. Y le dije, pero ¿cuál plata? Si, ¿de qué me piden a mí huesos si no me dieron carne? ¿Cuál plata? Así a mí no me dieron plata. El dinero que gasté fue del Ministerio de Cultura, que me lo dieron para otra cosa. Pero de una vez les dije, se necesita esto y esto, utilícenlo, profesora. El otro día me preguntaron, profesora Cruz María, ¿cuánto es la asignación para el director del proyecto? Le dije, ay, yo no tengo ni idea, porque a esta directora del proyecto le tocó sacar de su bolsillo. ¿Cómo así? Si se supone que el Ministerio de Cultura da un estímulo para que usted rescate eso. Le digo, pero ¿cuál estímulo? Si es que no nos dieron nada más sino eso. No me alcanzó, no hay plata. Así es, 9:58 minutos, 9 de la mañana, 58 minutos. Se nos acaba el tiempo de nuestro programa. Un mensaje final, una reflexión final acerca de este tema tan interesante y tan trascendental como es la granjería y nuestras tradiciones. Cruzita. Bueno, podemos seguir trabajándolo ahora desde el punto de vista de las recetas. Es importante recordarles que en la escuela taller hemos estado haciendo algunos acercamientos, y para este año teníamos dentro del marco de la Semana Santa un festival de granjerías. Ellos iban a abrir en su casa desde el Jueves de Dolores para ese rescate de estas granjerías que les nombré. Hay unas cantidades que estamos perdiendo, las arropillas, por ejemplo. Sí. Casi nadie recuerda las arropillas, el calabazate, todos estos dulces de antaño que se comían en Semana Santa y en otras épocas. Tenemos que rescatarlos. Mira, si hay un sitio donde se hagan y se vendan, las personas acuden a él. Así es. Es decir, la industria hay que echarla para adelante. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir todos sus conocimientos. Dios me la bendiga, Cruzita.
Amén. Igualmente, un abrazo para ti, para los momposinos de mi tierra, los momposinos que amo. Les recuerdo, gracias Crucito, les recuerdo que este es el proyecto Un Saber Tradicional con Sabor Artesanal. Es apoyado con recursos del Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos. Yo soy Jesús Emilio Lara Ospino, director ejecutivo de la Corporación Mi Cultura, y hasta el próximo sábado, más identidad cultural. Chao, chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.